cuando la prueba venga, dice, someteos pues a Dios, ¿verdad? Y hago mi papel de hijo, resistid, es la parte que también debo hacer, entonces, y Él huirá de vosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en medio de la prueba, Dios siempre prueba para probar. La parte de la prueba está. Nosotros debemos desarrollar. Yo creo que como creyentes no hemos desarrollado algunas cosas que nos corresponde a nosotros, que tal vez hoy voy a ver si me desvío un poco y toco desde la perspectiva nuestra, desde lo que a mí me toca hacer. Yo creo que la iglesia hoy está librando una lucha. Gracias. Sí, es que, sí, porque sí. Este, la iglesia está sufriendo y estamos siendo atacados, estamos ya librando una batalla, pero yo no sé, no la estamos peleando. Yo siento que la iglesia ha entrado como en un estupor otra vez, ¿verdad? Es como, ahí voy, ¿verdad? Hasta que la gente se queda sin trabajo, hasta que la gente cae en una enfermedad grave, hasta que la gente viene en situaciones bien adversas, es cuando usted los ve pidiendo la oración, buscando cómo salir adelante, ¿verdad? Es hasta ahí que, que nos paramos o pedimos ayuda, pero por lo demás, mientras tengamos el trabajito, mientras vayamos ahí, como que no es mucho lo que tengo, ¿verdad? Ese adormecimiento de la iglesia es como algo que nos está pasando. Yo digo, a nivel de iglesia, ve ahora, y de una vez sirva el anuncio, para el 14, ¿verdad? El 14 vamos a tener un ayuno de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Es el día global de la evangelización. Y parte de todo esto es llevar la parte de evangelismo a ese día, ¿verdad? Es en todo el mundo. Se va a hacer ese mismo día en todo el mundo. En Costa Rica se va a participar por lo menos 1000 iglesias, unos 60,000 personas, ¿verdad? Y hay todo un proyecto para reevangelizar Costa Rica. ¿Verdad? Yo he tenido mis pleitos con eso, ¿verdad? En medio de las reuniones. Pero como yo soy medio polémico a veces, y yo a veces, ¿verdad? No me trago todo. Pero yo digo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde es que tenemos que despertar? Bueno, usted lo ve, y nosotros lo vemos. Si la iglesia no se nutre de la palabra, la iglesia no madura. Si usted no va a la escuela, usted no aprende a leer y a escribir. Pero es lo mismo que pasa con la iglesia. Usted ve, hermanos, vea, es que aquí somos más de los que estamos. Tal vez no seamos muchos, pero somos más de los que siempre estamos, ¿verdad? ¿Y dónde está? Entonces, usted ve que la gente no puede, es que no hay crecimiento, hermano. Y yo sinceramente, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿cuánta madurez hay en medio de la gente que no está por lo que fuera? ¿Verdad? Y ese no es mi punto. Mi punto es que por lo que sea que no estén, no están. Eso es todo, ¿verdad? Mi tema no es señalar o pensar por qué no están. No, es que no están, punto. Seguro razonablemente no están. Yo no quiero pensar más allá de lo que no quiero pensar, solo pienso que no están. Pero ahí es donde no está el crecimiento. Entonces usted ve a la gente que en medio de las situaciones, cuando el asunto viene, ¿verdad? Usted los ve que se claudica en muchas áreas. En muchas áreas se claudica. Entonces, es una iglesia que al final revienta, ¿verdad? Revienta. ¿Quiénes revientan? De aquellos que son más débiles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, yo conozco gente que tal vez usted, yo no voy a mencionar nombres, pero que usted no los ha vuelto a ver y cuando usted averigua un poquito es porque hay una situación familiar y la situación familiar lo sacó y lo sacó de la iglesia por un asunto que no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que no tiene un crecimiento espiritual, no hay una madurez y porque no hay madurez, toda la situación adversa la apuntan hacia que no me está funcionando. Eso es como en la forma que la gente se comporta, es como, no me funciona ir a la iglesia, entonces mejor no voy. Porque no hay otra razón. Me doy a entender, iglesia. Entonces, esto es muy delicado, muy delicado, porque cuando hablamos de madurez espiritual, estamos hablando que nosotros estamos librando una batalla, que algo grande está aconteciendo. Claro que yo le decía a doña Vivi, la gente tal vez no está viendo lo que está aconteciendo. Por ejemplo, el sábado nos reunimos y teníamos tal vez aquí unos
creo que, no sé, eran como 40, 40 y algo, 41 jóvenes, ¿verdad? ¿A dónde están? ¿Dónde están? Y están de aquí, y son de aquí, ¿verdad? Entonces, 41 jóvenes, ¿verdad? Y entonces uno, claro que algo grande está sucediendo con ellos, por supuesto que está sucediendo, porque uno ve manifestaciones, una muchacha que ustedes tal vez no conozcan, una muchacha como Barbarita, ¿verdad? Una muchachita apenas en quinto año sale, viene, se traslada hasta aquí, ¿verdad? Está confiando, está creyendo, está, ¿verdad? Y algo de verdad grande está pasando en medio de nosotros, ¿verdad? Rebeca Sánchez, una muchachita que esa chiquita es una chiquita que es como modelo eso, ¿verdad? Entonces son cosas que uno dice, bueno, en medio de toda esta cosa uno se alegra, porque hay otros viejones que, perdón, entre más viejos nos volvemos más, más mañosos, manejamos una forma mañosa, hermanos. Felicidades, doña Jetsi, por su cumpleaños. Pero es cierto, esto tiene que ver con madurez. Voy a correr un poquito para llegar a la parte que ya ve, porque eso sí lo vimos, recuerda, las características del justo, ¿verdad? Vimos también aquí donde quedamos, en la parte de la madurez espiritual, las palabras hebreas y griegas que comunican madurez espiritual. ¿Cuáles son estas palabras? Bueno, ahí está. Teleios es adultez. Entonces, vean qué interesante, porque la palabra teleios es adultez y teleios traducida al griego. Entonces, en el Antiguo Testamento es teleios, en el Nuevo Testamento es, en el griego, es traducida como tamín, y tamín es sin mancha, sincero. Ok, otra vez. En el Antiguo Testamento la palabra teleios es adultez. En el Antiguo Testamento, en hebreo, ¿verdad? Teleios es hebreo, adultez. Cuando se traduce la palabra teleios, traducida al griego, que es el Nuevo Testamento es escrito en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, ¿verdad? La palabra es tamín. Y tamín es sin mancha, sincero. Vean este punto de comparación. La adultez de teleios es convertida en algo sin mancha y en alguien sincero. Alguien que es maduro es sincero. Pero cuando usted y yo empezamos a hablar y a decir y a abrirnos los espacios donde convivimos dentro de la parte de la fe, que es la iglesia y que es la familia, a veces uno encuentra que no hay rasgos de sinceridad. O uno encuentra que sin mancha, cambiémoslo a santidad, que hay rasgos de no toda la santidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sencillamente que la madurez espiritual a nosotros no nos está llegando de la mejor forma. Y que nosotros debiéramos de hacer un gran esfuerzo, porque yo creo que nos corresponde a nosotros. ¿Se acuerdan ese texto en Mateo? Cuando el Señor dice, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Oiga, hermanos, cuando uno ve eso y uno dice, sí, sí, entonces solo los perfectos, que dicho sea de paso es traducido para madurez. Esa palabra perfecto es madurez. Sea maduro como mi Padre que está en los cielos es maduro. ¿Verdad? Y una iglesia sin mancha y sin arruga, por la cual Él viene. ¿Verdad? Es una iglesia madura, es una iglesia sin mancha, una iglesia sincera. Una iglesia que de verdad va a traducir, ¿verdad? Cuando esta palabra también, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Teleios, nosotros tenemos que ver que Dios desea para nosotros esa madurez. Dios nos acepta a nosotros como niños, pero la vida cristiana es una vida que camina, es una vida que trasciende, es una vida que crece. Si no hay crecimiento en la vida espiritual, no, hermanos, y otra vez uno lo ve en el fenómeno de las decisiones que nosotros tomamos, a la forma en que nosotros estamos percibiendo la enseñanza de la escritura versus el caminar.
Usted dice, la escritura dice, ámense unos a otros, pero eso no es verdad. Porque si usted habla mal de su hermano, usted no lo ama. Entonces es porque la madurez no está calzando el mensaje, la palabra rema no está llegando. Porque si yo tengo problemas y conflictos y hablo mal de mi hermano, es porque definitivamente yo no estoy alcanzando la madurez. Ahora usted me va a decir, bueno, pero ¿quién no habla mal de alguien? Es que ahí hay que entender la intencionalidad, porque una cosa es que yo diga, mi hermano o mi hermana es un caso porque qué difícil. Esa persona es una persona que es medio hipócrita y que es vanagloriosa o que tiene un problema X, Y o J. Estoy hablando con toda la verdad. ¿Sí? El problema cuando hablamos, decimos nosotros, de hablar del hermano, es cuando yo llevo detrás del mensaje esa parte que quiero que usted, al que le estoy comunicando de mi hermano algo, se conceptúe con respecto a ese hermano y usted tenga el mismo concepto que yo tengo de él. ¿Sí me voy a entender? De ahí sí, porque si usted hizo algo y a usted la corrigen y usted se enojó, es porque hay inmadurez. Sí, esa es inmadurez. Porque si yo soy maduro, yo acepto qué es lo que pasó y lo recibo. Y sí, me equivoqué, ¿verdad? Pero a veces no funciona así, ¿verdad? A veces la gente se molesta, se enoja y al final es así. Vean, madurez. Dejar de desear que tu vida sea distinta y comenzar a ver que todo lo que sucede contribuye a tu crecimiento. No, no es solo pensarlo. Y tal vez ahí, vean Hebreos 5, 12, 14. Vea lo que dice. Porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hermanos, si nosotros vemos Hebreos 5, 12, 14, versus dejar de desear que tu vida sea distinta y comenzar a ver que todo lo que sucede contribuye a tu crecimiento, es dejar de ser niños, porque en esto tenemos que ser maestros. Hermanos, por ejemplo, ¿saben dónde hay un mal crecimiento o una inmadurez muy espantosa en la iglesia? En la división que se hace con respecto a que como estoy en iglesia, soy esto y cuando estoy afuera soy otro. Ese es todo el resultado de una inmadurez. Cuando la gente, ustedes conocen a alguien que se frustra muy fácilmente, es una persona que es muy madura. Cuando usted se frustra, si usted está formando un equipo conmigo y usted sencillamente yo planteé algo y ustedes me dijeron que no y yo me frustré, póngale un sello ahí, inmaduro. Esa es una característica, hermano, pero es tan fuerte en medio de la comunidad de fe. Yo lo digo a nivel de iglesia, porque a nivel de iglesia por eso hay patrones y formas en las que hay que conducir la iglesia. Y entonces a la iglesia hay que aplicarle aquel texto que Jesús les decía, hay tantas cosas que tengo que decirle, pero todavía no las pueden sobrellevar. Y con la iglesia a veces hay que taparse, hay que esconderse. Porque si usted saca todo a la luz, se mueren, usted los mata. Y a veces eso no es madurez. Uno debe tener la madurez desde el liderazgo para poder saber cómo puedo confrontar y llevar. Entonces hay que ocultar cosas, hermanos. Y, ¿verdad? A mucha gente no le parece, pero si usted les dice, los mata. Y sobre usted caerá la sangre de esa criatura. Sí. Dice que aquellos que hagan tropezar a uno de estos más pequeños, mejor le fuera que se amarrara una piedra al cuello y se tirara al fondo del mar. Es lo mismo, hermana, vea. Sencillamente le voy a decir algo. Si usted no está en la disponibilidad, yo tengo que discernir en el espíritu cómo está su corazón y su vida. Porque si usted llega y me dice a mí algo y yo le respondo desde la óptica mía,
porque exhortar es caminar hombro a hombro hasta que la persona lo pueda hacer por sí. Y si usted llega y me dice a mí, verás que tengo tal y tal cosa, y yo le digo, falta de fe, usted lo que pasa, usted es una mujer falta de fe, usted no sé en qué está usted es una niña espiritual, usted es una carnal, y quizá le estoy diciendo toda la verdad, la mato. Mejor fuera que me amarrara una piedra al cuello y me echara al fondo del mar. Nosotros estamos muy inclinados siempre a esta otra parte, los deseos humanos, las formas del mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Una de las cosas, no hay pecado más fuerte que el de la autocompasión, ya que excluye a Dios del trono de nuestro corazón. Ve, hermanos, si hay algo que otra vez, que la iglesia sufre o la iglesia padece, es de este tema de autocompasión. Hermanos, es algo, y la autocompasión tiene este problema de pecado. Sí, porque la auto es correcto que dice Pedro, que son promesas grandísimas, dice, ¿verdad? Que sobrepasan y que ha sido todo un pago enorme, un precio altísimo que Dios pagó. ¿Por qué? Porque las promesas yo debo creerlas, pero la autocompasión excluye a Dios del trono del corazón. Porque cuando, pobrecito yo, ajá, otra vez me pongo yo y pobrecito y esa autocomiseración, ¿verdad? Tenemos nosotros que tener cuidado, porque si bien uno quiere chinearse, uno puede chinearse solo. Sí, y usted tiene que, claro, hay que hacerle saber que lo que pasa es que ahí es donde está el precio. Una cosa es que usted le diga a la gente lo que usted cree y otra es que usted vea. Hay mucha gente inmadura en la iglesia del Señor, ¿verdad? Y al final solamente piensan que diciendo algo es como la forma en la que, ya yo lo dije. Y más o menos, ¿verdad? Como Poncio Palitos, ¿sí? Yo ya lo dije. Es que no, es que eso es un desorden, ya yo lo dije. No, es que ese es un caso, esa persona, ya yo se lo dije. Esa es una de las peores inmadureces que yo he visto dentro de la iglesia. No, no, si usted va a decir algo, usted camine con esa persona. Si no, ni abra su boca. Es como el que llegue y dice, es que vieras que hay un montón de situaciones, pero no me diga quién dijo. No voy a decirle quién dijo. Otra vez, inmadurez. Por ejemplo, les tengo una propuesta de enseñanza en esto. Madurez. Madurez es una actitud. Vamos a traerlo ya, hermanos. Hemos visto la Biblia, ¿verdad? Desde la semana pasada. En esto hemos visto textos, vimos a Jeremías, vimos de la madurez que habla en Mateo, vimos Hebreos, ¿se acuerdan? Vimos Isaías, ¿se acuerdan? Pero ahora vamos, déjenme traerlo hasta ustedes, hasta nosotros, hasta mi humanidad, ¿verdad? Porque yo tengo que entenderlo desde mi humanidad también. Madurez es una actitud. ¿Qué es actitud? Actitud es cómo elegimos responder ante las circunstancias. Eso es una actitud. Entonces, hay gente que yo oigo decir, no, es que usted no conoce la actitud de mi corazón. Yo digo, no, sí puedo conocer porque usted está respondiendo, cómo usted responde ante la circunstancia. Esa es su actitud. ¿Cómo usted responde ante la situación? Esa es su actitud. Alguna gente se equivoca a veces con uno, alguna gente le tacha a uno de, es que usted es muy, no, bueno, no, muy alcahuete, es que usted tiene que pararse duro, usted tiene que pararse firme, usted tiene que, ¿verdad? Yo digo, otra vez, y yo digo, aguantarán. A mí me dicen mucho eso, yo digo, aguantarán. Aguantarán porque es un asunto de que de verdad aguantaremos que nos digan las cosas, hermanos. Que porque la iglesia tiene la ventaja, ¿verdad? Yo siempre les digo, la ventaja es que si no les gusta algo mío, ustedes se van, pero yo no me puedo ir porque yo soy el pastor. Entonces estoy siempre en desventaja. Entonces siempre la gente se va porque no les gustó algo de la iglesia, pero yo no me puedo ir porque no me gusta un montón de cosas de ustedes. Pero la inmadurez es tal que usted no se los puede decir porque los mata. Pero por ejemplo, lo que pasa es que en esos 11 años, digamos, dentro de la iglesia, por eso hay espacios.
los espacios de la enseñanza, los espacios de la oración y los espacios de la adoración, los espacios de la predicación. Son espacios específicos en el cual, por ejemplo, una persona con autocomiseración, con oración, yo le cuento, hermana, le cuento porque se puede ministrar esas áreas, se puede llegar y tocar esas áreas, se puede llevar a la confesión del pecado, a que se perdone, a que perdone, a que de verdad, sí, pero uno puede llevar a la gente ahí, sí lo puede llevar, amor. No, no se puede obligar, pero sí se puede, ese es un asunto que se puede corregir desde la parte espiritual. Pero es ahí, es en esos eventos, es en esas, por eso hermano, yo digo, cuando la gente entendamos lo importante de lo que es iglesia y que es congregarnos, muchas deficiencias en los núcleos familiares no se vivieran, ¿sí? Ah, pero el Espíritu es suficiente. Nosotros hemos tenido experiencias espirituales aquí en este lugar, que en medio de la alabanza, la adoración, en medio de la oración, en medio de un llamado, Dios ha traído gente y Dios ha usado personas o me ha usado, ¿verdad? Y Dios ha puesto ahí, claro. Y en la iglesia podemos danzar, orar y adorar en lenguas, pero en la calle o en la familia o en la casa somos gente distinta. Y es un poco lo que le pasó a ella. Y ese día, bueno, Dios quiso rescatarla, descubriéndola, ¿verdad? Y se ministró. Y yo sé que esa muchacha, Dios la libertó. Pero otra vez, hermanos, Dios puede hacer eso aquí, allá y en el otro lado. Pero normalmente eso no se logrará dar si la persona no está. Que ese es el gran tema y que a uno lo vuelven a ver con cara rara, como diciendo es que se quiere que estemos siempre. Pero no es que es en medio de este ambiente, hermanos, en el ambiente de Dios, porque si uno supiera que la gente lo hace en medio de la casa, ¿verdad? En esa apertura, pero no siempre es verdad. Estamos demasiado ocupados en mil cosas y si usted no está ocupado, usted inventa en qué ocuparse. Ajá. Elegir cómo respondo ante las circunstancias. Entonces, ¿cómo me adueño de mi actitud? Bueno, en la toma de decisiones. Es que soy yo porque yo tengo algo que se llama el Espíritu Santo que en mí produce, que en mí está funcionando. Las decisiones son mías. Yo no puedo seguir culpando a Dios por... No, no, yo decido. Y yo debo decidir, por eso es que es importante otra vez, volviendo ahí como el caso del chocho. Si usted y yo no crecemos en la palabra, usted y yo tomamos decisiones sobre la información que tenemos. Y así es como funciona. Usted toma una decisión conforme su información y su formación. Si yo tengo una formación y estoy confiando en Dios y la actitud para tomar las buenas decisiones, las estoy tomando sobre la escritura. Pero si usted no sabe la escritura, ¿qué va a tomar usted? Nada. Usted las toma sobre aquello que es su sentido común o aquello que es su propia prudencia. Madurez empieza cuando empezamos a ser responsables de nuestros actos. Porque ahora resulta que, y vamos a verlo tal vez un poquito más adelante, alguna gente siempre vive buscando a quién señalar. Es que yo no estoy porque tal cosa. Es que yo no voy a la iglesia porque qué pereza otra vez lo mismo. Y bueno, entonces hágalo diferente. Mientras yo estoy predicando lo mismo, usted clame para que el Espíritu venga y yo cambie la predicación. O empiece a gemir y a orar e interceder ahí en el otro cuarto mientras estamos en la reunión de lo mismo. Pero ni a palos, ¿verdad? Es siempre, no, mejor no estoy, mejor no voy. Ok, listo. 5 saltos. Uno de los grandes saltos, o el primer salto, es de ser víctima a ser creador de posibilidades. Ese es el primer salto que nosotros tenemos que dar. Y es un asunto mío. De ser víctima a ser creador de posibilidades. ¿Cómo saber si estoy cayendo en ser víctima? ¿Por qué? Bueno, hay por lo menos 3 puntos en que uno sabe si está cayendo en ser víctima. La víctima normalmente se queja. La queja es el símbolo o uno de los rasgos de alguien que se queja.
de alguien que se convierte en víctima. Dos, la parte de la culpabilización. Se culpa de todo, aún del aguacero, de la lluvia, de los chiquitos que se murieron en Afganistán. Se culpa de todo, sin tener nada que ver. Y el tercer punto es el asunto de la justificación. Este punto de víctima siempre se están justificando, siempre hay una justificación por lo que yo estoy haciendo algo, hermano. Es ese tipo de persona que todo lo pareciera que todo lo sabe y se justifica sobre eso. Ah, no, es que yo sé, aunque lo está haciendo mal, no, yo sé que lo estoy haciendo mal. ¿Se han encontrado con alguien así? No, yo sé que lo estoy haciendo mal. ¿Cómo? ¿Sabe que lo está haciendo mal y lo está haciendo? No, es decir, es porque está asumiendo el papel de víctima. ¿Qué es el creador de posibilidades? El creador de posibilidades también tiene tres características y tiene que ver con, otra vez, con una disposición de actitud. Yo quiero, yo me lo merezco y yo puedo. El creador de posibilidades. Yo quiero, yo me lo merezco, yo puedo. Es decir, porque ahora, porque si no yo caigo en ser víctima. Entonces me estoy viviendo y me quejo de todo. Porque llovió, porque no llovió, porque hay mucho sol, porque no hay mucho sol. Porque me pagaron mucho, porque me pagaron muy poco. ¿Ah? Sí. Yo me lo merezco, yo me merezco todo lo que Dios quiere de mí y para mí. Yo merezco ser una persona que camine y trascienda en la vida porque Él pagó un precio muy alto. Yo merezco ser un hijo de Dios. Es correcto, porque Él es el creador y yo me convierto en un creador de posibilidades. Yo tengo el espíritu, yo soy una nueva criatura. Yo soy creador, claro. Es más, si una de las grandes, de las cosas más particulares que nosotros tenemos es que somos la mayor parte del mundo, del género humano es creativo, aún para hacer tonterías. ¿Usted no se ha dado cuenta? Aquí en Costa Rica somos súper creativos. Aquí pasa algo y usted a los 2 minutos encontró ya el chiste o el bombazo. Es una cosa impresionante. ¿Verdad? Entonces, yo me merezco, yo me lo merezco. ¿Qué me merezco yo? Yo merezco vivir conforme Él me hizo. Yo merezco vivir de una forma adecuada, en paz con Dios y en paz con los hombres. Yo merezco tener fe porque Él me dio una parte de fe. Yo merezco caminar en la dignidad del Señor. Dice Pablo que ustedes caminen en la dignidad del Señor, sabiendo que Él empezó una buena obra y la va a terminar hasta el día de Cristo. Entonces, este es un salto que yo debo de dar, ¿ok? Hay otro salto, de reaccionar a responder. Ve, hermano, cuando usted y yo vivimos solamente, si somos llevados por las reacciones, nosotros no somos dueños de nosotros. Nosotros no somos dueños de lo que la madurez en nosotros está haciendo. Porque la reacción siempre obedece a una parte externa que no es la realidad, que es el resultado. ¿Qué es realmente la realidad? Cuando yo realmente respondo, el responder obedece a la realidad. Yo voy a responder, yo voy a estar a la altura de la disciplina de Dios, yo voy a estar a la altura de la prueba de Dios. Yo voy a responder honesta y transparentemente porque soy una persona madura. Y yo voy a responder de mis actos. ¿Verdad? Si no lo hago no es porque me estoy escondiendo, me estoy ocultando, no, es porque entiendo que yo voy a responder no para que alguien sepa todo o para que alguien sepa algo, sino voy a responder de una forma objetiva, clara, transparente, madura. Claro, claro. Ok, ese es el segundo salto. O el tercer salto, yo debo de saltar de mirar externamente a mirar internamente. Vea, si hay otro problema es el mirarnos nosotros externamente. Entonces, siempre alguien tiene la culpa. Alguien tiene la culpa. Siempre es muy vacilón. Los que tenemos carro y manejamos, a veces no tenemos toda la habilidad de parquear y siempre le echamos la culpa al que parqueó primero que nosotros. Es que qué bárbaro, cómo se parqueó de mal. ¿Verdad?
No, no, es que usted es muy chapa y usted no está parqueando como debería parquear. Esa es la verdad. Porque que si hay gente que parquea mal es un escándalo, ¿verdad? Pero es otra vez, es mirar externamente. Siempre estoy mirando externamente. Mi reacción es externa por lo que dijeron, por lo que hicieron, por lo que son. Entonces, externamente, yo estoy midiendo toda mi situación desde la perspectiva externa. No, pues la verdad es que yo no voy porque, vea, fulano no va, ni otro, ni el otro. Pero si yo tengo una mirada interna, yo tengo mi responsabilidad de madurez y yo sé a dónde debo estar, a qué hora debo llegar y cómo debo comportarme. Eso es madurez. Es un salto que yo debo de dar. Otro salto, que es el tercero, cuarto, evadir o asumir. Este es otro tema, hermanos. Uno sabe cuando la gente está evadiendo, ¿verdad? Y uno sabe cuando la gente está asumiendo. El asumir, hermanos, tiene que ver con una posición en la cual de verdad yo me pongo en la perspectiva de Dios. Yo voy a asumir. Yo tengo que asumir. Yo tengo que entender que mi salvación es eterna y que mi vida es eterna y que la muerte es parte de la vida. Y no puedo empezar a evadir el tema de la muerte porque me da miedo morirme. Y hoy tenemos cristianos que nos da miedo morirnos. Asumir. Yo no puedo estar evadiendo cosas que de por sí son por naturaleza, que de por sí no las puedo cambiar, que de por sí no tengo la posibilidad de hacer los cambios. Yo debo asumirlo. Puse la muerte como tal, pero hay otras cosas. Yo tengo que asumir que Dios es soberano. Yo tengo que asumir que Dios hace como Él quiere. Yo tengo que asumir que Dios es Dios y debo de responder a eso. Tengo que dar ese salto, hermano, porque si no uno empieza, hay gente, entonces, ustedes saben, hay gente que andan buscando que algo que les guste. Ellos no están buscando a Dios, ellos buscan un lugar donde ir porque les gusta. Y piensan que Dios está ahí, ¿verdad? Entonces, eh, he hablado con una persona, es una terrífica, ¿verdad? Porque la gente dice, hey, sí, porque hoy celebran que la luna, no sé qué, se encontró, ¿verdad? Y se unió el cristianismo con el budismo, porque es un asunto de las lunas. Usted sabe que hay gente aquí en este país que se congrega en las lunas llenas. Sí, sí. Usted sabe que hay gente que es cristiana y miente. Una que está muy metida. Una que está muy metida. Usted sabe que hay gente que es cristiana y no viene a la iglesia. Ajá. Esas son cosas que nosotros no hemos asumido y hemos evadido por cualquier realidad que nosotros creamos. Si queremos madurar, tenemos que dar esos saltos. Otro salto del deseo al caminar. Hermanos, no podemos quedarnos nosotros en el deseo. El deseo, uy, sí, no, yo sé que sí, cada principio de año, cada 1 de enero, cada vez que hacemos aquí la vigilia, el 31 y el primero, uno oye las promesas, y es un deseo, hermanos, ¿verdad? Y del deseo no pasamos, hermanos. Qué ganas de ir al gimnasio. Y paso todo el año en el gimnasio sin gimnasio. Solo en mi mente, nunca me arrimé. Algunos se matriculan y perdieron la plata. Ok, entonces, vean si ustedes se ponen a ver en esta parte a su izquierda, la victimación, la reacción, el mirar externamente, el evadir y el deseo, sin el caminar, sin el asumir, sin el mirar externamente y el responder, sin ser creadores, ¿verdad? Sin ser ese tipo de creador de posibilidades. Nosotros tenemos que crear las posibilidades. Para madurar necesitamos cambiar el chip. Ajá, hay otras partes que la madurez, ¿verdad? Acuérdense, en cómo me adueño de mi actitud en la toma de decisiones. Ahora, ¿qué otras decisiones debo tomar? Decisiones, por lo menos 6, que me llevan a la madurez. Ok, entonces, si madurez es una actitud, ¿cómo me adueño de esta actitud? Ya dimos 5, ¿verdad? 5 pasos, 5 saltos. Estas decisiones que me llevan a la madurez. Vamos a ver. 6. Yo me resisto o acepto. Otra vez, tal vez otro martes hablamos de dónde procede una y de dónde procede la otra. Estas 6 me van a ayudar a la madurez. Las primeras que nosotros vimos
tienen que ver con el aspecto de Dios en su soberanía, ¿verdad? Y yo como participante en medio de esto. ¿Por qué? Porque son saltos. Es un asunto que Dios ya lo hizo. Bueno, se los muestro mejor así, porque ya me estamos viendo algo con carilla de que yo no fui. Por ejemplo, esos aspectos Dios ya lo hizo. Digamos, Él realmente fue la víctima. Él murió por nosotros. Él nos puso a nosotros en otra posibilidad de ser creadores de posibilidades, porque nos hizo nueva criatura, nos hizo una nueva creación. Otro salto, reaccionar. Él ya reaccionó con respecto a pecado. Nosotros tenemos que responder en medio de la santidad para que el pecado no tome lugar en mi corazón. Voy muy rápido, no es despacio. Por ejemplo, la mirada externa es Dios quien vio al hombre en su caída. Dios vio al hombre caído y Dios vio que el hombre no tenía ninguna posibilidad. Lo externo reflejaba el pecado del hombre, porque cuando Dios se asomó y vio a Adán y Eva en su pecado, Él inmediatamente, la mirada interna de Él fue la siguiente: Él se hizo de un cordero para que fuera el cordero desde la eternidad, para que asumiera lo que externamente el hombre había echado a perder. El evadir y el asumir. ¿Quién fue sino Adán y Eva que evadieron de tal forma, tan así que él dijo, bueno, es la mujer que usted me dio? Evadir. Y la mujer dijo, bueno, no, la verdad es que fue la serpiente que usted hizo. Otra vez, porque evadir, Dios, por ejemplo, va a evadir la parte del hombre en su debilidad de su pecado, porque el hombre no supo responder. El hombre no tenía pecado, Olguita y hermanos. El hombre tenía todas las condiciones. El hombre era como Dios, exactamente. Y Dios va a evadir desde esa perspectiva y va a decir, bueno, está bien, yo voy a evadir esa parte, yo la asumo. Voy a evadir que usted era perfecto y yo me voy a hacer de esto y voy a proveer para que entonces usted luego pueda asumir. Vea que Dios no culpa al hombre ni a la mujer, los responsabiliza y les da la posibilidad de que puedan en adelante asumir todo lo que tenían que hacer delante de Él para que la salvación y la eternidad fuera, el asunto de redención fuera correcto. En cada una de las sí, yo creo que sí. Es decir, nosotros tenemos que, porque vea que son cosas que hay imposible para nosotros ahí. De todo esto que tenemos nosotros al lado derecho, nosotros todo eso lo tenemos. Todo eso lo podemos, vea, somos creadores, podemos responder. El pecado ya no se puede enseñar de usted. Usted puede responder positivamente a Dios, maduramente. Usted puede mirar internamente, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces yo me puedo decir, sí, sí, soy un desastre, pero yo no me condeno. Pero este desastre, Señor, me someto y lo cambio en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Yo puedo asumir mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no está con un látigo golpeándome, ni me está diciendo, uy, usted sí se equivocó, qué dicha, por fin, tome piñata, No, ¿verdad? Sencillamente, ¿verdad? El deseo. ¿Se acuerdan ese texto en Génesis, verdad? Y Dios habla mucho de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ese deseo, ¿verdad? Dios lo asume. Dios dice, y sí, ahí estaba la posibilidad de que el árbol de la vida, el árbol del bien y el mal. Sin embargo, Él dijo, voy a poner 2 ángeles ahí para que no toquen ese árbol de la vida. ¿Ok? Y entonces Él empezó a caminar y le dijo al hombre, ahora usted puede caminar. Usted puede caminar porque hay un camino de redención. Usted ya no va a vivir eternamente desde esa posibilidad. Ahora es a través de esta otra posibilidad en donde usted puede caminar. ¿Ok? Ahora sí. Bueno, ¿me resisto o acepto? Ya ese tiene, ahora sí. Ahora es un asunto que ya estoy fuera. Yo no, ya, esto es mío. Ya es mío, es de mi parte evolutiva.
¿Ok? Esta era una parte, la que vimos anteriormente, legalmente, nosotros estamos formados así. Esta parte es una parte evolutiva, es mi voluntad, mis emociones y mis sentimientos, ¿verdad? Yo o me resisto o acepto, pero es usted y yo. Ante la adversidad, ante las situaciones, ante lo que usted pueda pasar. Yo tengo las posibilidades. O me resisto, ¿verdad? O cambio mi vida en lo que yo pueda modificar. Pero soy yo. Hay gente que no quiere modificar porque no acepta. Hay gente que no acepta. Ustedes han oído ese adagio que dice, bueno, el primer paso es que usted acepte quién es usted. A partir de ahí, usted puede caminar. Se dice de la gente que toma o alcohólicos, etcétera, que lo primero es reconocer, ¿verdad? Y si usted reconoce y acepta, usted camina. Dos, mío también, resignarme o aprovecho. Yo me puedo resignar o puedo aprovechar en lo que me es posible. Porque hay gente que vive igualmente ahí, hermanos, resignado. De no, ni modo. ¿Para dónde cojo? Ese marido que siempre dice, no, estoy resignado o aprovecho. ¿Por qué si Dios dice que todo ayuda bien? Porque entonces yo puedo aprovechar. Si todo me ayuda bien, entonces yo voy a hacer la tarea bien. De todas formas, estoy en medio del tema, estoy en medio de la circunstancia. Amén. Evadir o asumir otra vez. Pero ya desde mi vida, desde mi perspectiva. ¿Usted va a evadir o usted va a asumir? Hermano, uno a veces quiere echarle la culpa a quien sea. Por eso esas terapias de sanidad interior a veces a mí no me las hace, porque resulta que al final el que tiene la culpa es la bisabuela, que era media bruja. Es verdad, al final no sale culpable usted, es la abuela. Esa es una cosa de la abuela. No, no que de la abuela. Desde la primera generación que fue la bisabuela, que era media bruja y encantó a aquel hombre con esto, y por eso usted tiene ese problema ahora de que le gustan tanto los hombres. Hay gente que maneja eso, y el cuentazo aquel, es que, y es cierto, hermano, sí hay maldiciones, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero desde ahí tendríamos que asumirlas, ¿verdad? ¿Usted quién levantó la mano? Estoy mal yo. ¿Ah? Sí, hermano, usted levantó la manita. Ah, mi hermana, está bien, se vale. Ok, preocuparme o ocuparme. Entonces, yo tengo esa posibilidad, o yo me preocupo o me ocupo. Entonces, el antídoto para dejar de preocuparse es ocuparse. Si el asunto no tiene solución, hermano, lo que pasa es que nosotros somos muy persistentes en esto, ¿verdad? En esa parte. Nosotros preferimos preocuparnos. ¿Saben por qué, hermanos? Por la falta de madurez. Porque ahí está la autoconmiseración en la que nosotros entramos. Ahí está la autocompasión. Porque en vez de ocuparme del asunto, entonces me preocupo. Claro, porque me preocupo porque yo quiero preocupar a todos los que están alrededor mío. Y es como un asunto, bueno, es que esa parte de la inmadurez es un asunto social también. Y es de, por ejemplo, si nosotros encontramos un país inmaduro es este. Este país es sumamente inmaduro. Aquí, vea que hasta ahorita estamos haciendo el alto porque el tren ya ha matado como a no sé cuántos y ha chocado a cuántos, hasta ahorita. Y no todos. Ah, sí, ah, sí, ah, sí. Yo vi el otro día que un hombre le dijo, no, es que el tren no pitó, yo no lo oí. Yo decía, ¿qué está diciendo? No, si usted ya no oye el tren, usted es que el diablo le puso un... No, pues el tren va por su camino. No tiene otro, solo ese. Entonces, preocuparme o ocuparme, olvidar lo que tengo o agradezco. Vea, otra vez, es una actitud de madurez. Entonces, a veces nosotros olvidamos lo que tenemos, ¿verdad? O agradezco a Dios por todo lo que tengo y por todo lo que estoy pasando y por todo lo que estoy viviendo, o sencillamente me olvido de lo que tengo. Entonces, la gente a veces se olvida de lo que tiene. Es correcto. Entonces, si yo no vivo ahí, yo tengo que agradecer, yo tengo que aceptar, aprovechar, asumir, ocuparme, agradecer. Tengo que ser una persona agradecida. Si yo soy maduro, yo soy agradecido.
Desconfiar o confiar. Ese es el último punto. En vez de desconfiar, yo confío. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Por eso, hermanos, desconfiar o confiar. Entonces, nosotros tenemos que ver si a través de esto, si nosotros somos maduros o no, hermano. Son cosas del diario vivir, son cosas de la vida. Sí es cierto, pero uno tiene que, porque si no uno vive en un mundo en donde usted no va a saber entonces en quién confiar. Yo creo que uno puede confiar en las personas y hacer de verdad discernir hasta dónde mi confianza puede llegar. Un poco yo lo que decía, el tema es que a veces uno no puede decirlo todo, ni puede abrir todos los espacios. Uno tiene que a veces dejar algo sin decir, máxime cuando se trata de, si usted se vuelve una persona, en mi caso, que me vuelve una persona pública, quiéralo o no, porque al final soy el pastor, ¿verdad? Y al final no me ven como Gerardo, me ven como el pastor. Y cualquier cosa que haga, cualquier cosa que diga, es el pastor. Pero sí tenemos la posibilidad de corregir y ayudar a esa persona, confrontándolo en amor, igual como hablábamos un poco, ¿verdad? Porque esa persona no va a dejar de mentir porque yo le diga que no mienta. Esa persona dejará de mentir cuando asuma su responsabilidad y madure, porque es inmadurez. Por eso le digo, la madurez se establece sobre estos patrones. Usted verá a la gente convencida de lo que está convencida en cosas. Por ejemplo, si hablamos de iglesia, están convencidos de que por qué estoy o por qué no estoy, por qué doy o por qué no doy. Y están convencidos sobre eso, sobre ellos mismos. Y casi siempre hay un asunto que acusa a la inmadurez, ¿verdad? Porque al final, hermanos, uno sabe, a veces hay cosas de inmadurez que uno comete, ¿verdad? Que tienen que ver con las generalidades de la vida cristiana, ¿verdad? Y que a veces uno piensa que es así, porque si usted lee el texto sagrado, el texto de la Biblia dice otra cosa, y si usted lo lee bien, hay temas. Dios va a preguntarnos qué hicimos con lo que Él nos dio. ¿Qué hizo usted con el don que Él le dio? ¿Qué hice yo con los dones que Él me dio? ¿Qué hice? ¿Qué hice con el tiempo que yo le di? ¿Verdad? ¿Qué hice con aquello que Él me dio? ¿Qué hice con las relaciones que Él hizo que yo pudiera formar? ¿Qué hizo con el esposo, con la esposa, con los hijos? ¿Qué hizo con la iglesia que Dios le dio? ¿Qué hizo con los hermanos que Dios le dio? Es decir, tenemos que responder maduramente, porque yo debo de confiar en que Él está haciendo todo lo necesario, porque ya quedó probado a través de la Escritura que Él quiere una iglesia madura, sin mancha y sin arruga.